No, al contrario, Javier, muy buenas tardes. No, yo decía que sí son múltiples variables. El ataque que hace Irán a las bases de Estados Unidos en Qatar se da después de una reunión que tuvieron los ministros de Exteriores de Irán y Rusia. Esto es muy importante decirlo porque Irán tiene la precaución de decirle a todos sus aliados antes de un paso estratégico importante a dar, pero sobre todo porque también le da tiempo a los Estados Unidos a abandonar esas bases militares para disminuir los daños colaterales y también incluso agrandar la situación, a pesar de que ya de manera clara es sumamente preocupante. Pero yo calificaría, Javier, este ataque de Irán como un ataque limitado porque hay información entre las partes, porque hay una coordinación militar y estratégica a nivel regional, porque se ha despejado el cielo de países árabes del Golfo y porque Irán también ha calificado que estos ataques no dañan sus relaciones con los estados vecinos árabes, particularmente con el estado de Qatar, con el que tiene excelentes relaciones. Entonces, vamos a ver ahora el ojo del huracán va a ser la respuesta de Donald Trump. O absorbe el golpe o se va a meter en una situación política interna muy complicada, Javier. Porque de otra manera, el movimiento MAGA es un movimiento que se está fragmentando al interior de Estados Unidos entre aquellos que apoyan a Estados Unidos para seguir adelante en esta guerra y otros que dicen que es un error estratégico fatal y que va a hacer que mueran estadounidenses por intereses israelíes en este conflicto. Todavía tenemos que esperar, Javier, estas indicaciones y estas declaraciones de Donald Trump, pero todo indica que es un ataque limitado y que de acuerdo con la evidencia que tenemos del ataque último de enero del 2020, donde Estados Unidos asesinó a Soleimani e Irán contestó de esta misma manera, esto podría ser el fin de las relaciones militares entre Irán y Estados Unidos y seguir la guerra directamente entre Israel y Irán, a menos que Donald Trump diga otra cosa. A ver, es importante, Moisés, doctor, la petición de Irán de ayuda a Putin. ¿Trasciende o no trasciende o es más bien declarativa simplemente? Sí, es una situación muy interesante porque dentro de Irán, Rusia tiene aproximadamente unos 200 científicos nucleares que están trabajando en la zona de Bushehr, esto en la zona del Golfo Pérsico. Y si la audiencia reflexiona a lo largo de toda esta semana, desde el 13 de junio, se han golpeado instalaciones militares en el centro del país iraní, pero no en la costa del Golfo, no en la zona de Bushehr. Sí. Entonces, cualquier ataque que pudiera o quisiera desmantelar realmente el programa nuclear iraní tendría que golpear ese reactor de Bushehr. Pero Rusia ha estado firme en sus comunicaciones con Estados Unidos, en sus comunicaciones con Turquía y con Irán, que ese tipo de cosas son muy difíciles de atacar porque entonces se vulneraría interés ruso. Por lo tanto, no es solamente algo ficticio o a la ligera que hay que tomar estas declaraciones, sino que es algo de realpolitik en donde Rusia no quiere que sus intereses se vean transgredidos por esta guerra que se está dando en estos momentos. Además hay otra cosa, Javier. Estados Unidos está en estos momentos involucrando muchos recursos si es que se mete cada vez más a la guerra. Y esto va en detrimento del verdadero conflicto que tiene Estados Unidos actualmente, que no es con Irán, que no es con Rusia, sino con China. Entonces, los chinos, los rusos están tomando nota sobre todo el tipo de, o el nivel de involucramiento que puede tener Estados Unidos para, en caso de ser necesario, y estudiar cómo Estados Unidos actúa en tiempos emergentes y contingentes, y entonces aprovechar todo esto para fortalecer sus propias defensas o estrategias en un futuro cercano. Oye, a ver, la otra parte, Moisés, en este momento, el conflicto entre Israel y sobre todo es lo que uno se pregunta es si en medio de estas dos guerras que trae, que es una sola al final, ¿no? Israel, y ahora empieza a ser parte directa de Estados Unidos, si sigue los bombardeos, si sigue la guerra en esta zona entre Palestina e Israel. Esa es una pregunta extraordinaria, Javier, porque conforme van pasando los días, Irán ha demostrado que los ataques han sido muy precisos en los centros neurálgicos de la economía israelí. Sí.
Entonces, mientras la economía israelí se vaya debilitando poco a poco en este modelo de desgaste que está proponiendo Irán, esto va a impactar de manera directa en las operaciones militares que Israel tenga desplegadas en la Franja de Gaza. Por lo tanto, aunque es un contexto muy tenso y muy lamentable a nivel internacional, el hecho que la economía israelí esté degradada, el puerto de Haifa destruido, el turismo prácticamente inexistente, el aeropuerto a la mitad está destruido, esto ayuda a los palestinos a ir mitigando los efectos de la guerra que tiene Israel en el frente de la Franja de Gaza. Es terrible decirlo porque entonces eso quiere decir que los palestinos solamente dependen del poder que siga o no acumulando Israel en todo este contexto, pero hay que decir que si no es por los ataques iraníes, por la ayuda que da Irán a Hamas o la orientación a los Houthis, realmente no habría ningún actor internacional que pudiera ayudar militarmente hablando a los palestinos que viven en la Franja de Gaza, sobre todo considerando que la cuestión diplomática ha tenido una serie de fracasos tremenda y que no se ha conseguido nada bajo esa vía, ¿no? Entonces, no es que los palestinos estén contentos en este sentido, pero están observando y analizando políticamente cómo todo este contexto puede ayudarles a señalar que la única forma de alcanzar la paz en todo el Medio Oriente no es solamente un cese al fuego entre Estados Unidos, Irán e Israel, sino un cese al fuego regional que incluya Palestina. Es el asunto. Ahora, dice la presidenta mexicana que la ONU debe de llamar a la paz. También está difícil porque a la ONU hace menos de 3 años decíamos que era un cero a la izquierda, ¿no? Ese es el gran problema. Estamos ante un embate. Fíjense, Netanyahu es un gobierno sumamente impopular. Irán tiene un gobierno impopular. Donald Trump también está perdiendo popularidad y legitimidad incluso a nivel internacional porque no sabe cómo justificar un involucramiento bélico de esta dimensión, sobre todo a su base social. Putin también tiene diferentes problemas. Es decir, estamos envueltos en una serie de conflictos donde los responsables de toma de decisiones son ampliamente y cada vez más impopulares dentro de sus propias bases sociales y también a nivel internacional. Esto afecta evidentemente a Naciones Unidas porque eso quiere decir que Naciones Unidas está siendo hasta cierto punto rehén de estos hombres, ¿no?, que están haciendo esta toma de decisiones en beneficio solamente de sus propios intereses. Es decir, el sistema de Naciones Unidas o se reforma o hay una convocatoria de los estados que no están alineados con estos intereses o de plano vamos a tener que buscar otras formas de defendernos porque, nada más por poner un ejemplo, Javier, el Tratado de No Proliferación Nuclear es el único documento que te impide ser atacado en términos de tu programa nuclear pacífico a nivel internacional. Si un tratado como el TNP no puede evitar que Estados Unidos e Israel ataquen de manera arbitraria las instalaciones nucleares de un Estado soberano, entonces, ¿para qué sirve un tratado de esas dimensiones? Claro. Por eso muchos países están viendo qué hacer ahorita con este tratado y preguntarse si realmente es útil y ayuda a mitigar este tipo de interferencias militares o realmente tenemos que pensar en otra cosa. Oye, a ver, la otra parte, ¿qué es lo que, un poco como digo, entiendo que es una situación, Moisés, difícil de poder definir, pero ¿se nos acerca una conflagración de mayor dimensión o crees que llegó en este momento a un límite? Porque China no abre la boca, Rusia se sigue manteniendo como mediador y el resto del mundo, sobre todo Europa, opta por el silencio, ¿no? Opta por, supongo, se manejarán diplomáticamente, bajo otras condiciones, lo que tú quieras. Pero el hecho está en que los actores centrales están ahí y los otros actores están, utilizar esta palabra quizá, agazapados. Sí, yo decía hace un momento que si Estados Unidos absorbe el golpe de las bases militares, esperando realmente con todo el análisis político que hay en estos momentos que así sea, creo que sería el fin del episodio entre Irán y Estados Unidos en este contexto militar y la guerra solamente seguiría su curso entre Israel e Irán, a menos que hubiera un cese al fuego. Sí. Pero si al rato, querido Javier, audiencia, si al rato sale Donald Trump
impulsado por los millonarios que quieren cambio de régimen en Irán y que están apoyando a Netanyahu, como la familia Adelson, que ya hemos visto muchas de estas personas y estos rostros dentro de Estados Unidos, que son los que le soplan al oído a Trump para que haga este tipo de cosas, si lo convencen de seguir adelante y responder a lo que está haciendo actualmente ahorita Irán en Qatar y en algunas bases estadounidenses en Irak, entonces lamentablemente sí se podría complicar, Javier, porque esto involucraría aún más efectivos norteamericanos, pero también correría el riesgo de causar una crisis interna en el movimiento de apoyo de Estados Unidos, en el famoso MAGA. Y ese es también algo que Donald Trump tiene que calcular, porque o queda bien con su base social o con los millonarios. Desde mi punto de vista, el análisis que yo ofrezco es que Donald Trump ya le cumplió a los millonarios al haber lanzado estas bombas de 13,000 kilos BG-57, que ellos querían que se limitara, que se alentara el programa nuclear iraní. Trump ya les cumplió. Ahora tendría que absorber el golpe y de buscar otras formas de solución. Pero ahora no es Trump el que me preocupa toda la gente que está impulsando estas campañas bélicas, entre ellos esta gente pro-israelí, el sionismo evangélico, millonarios encantados de hacer estos resorts en Gaza que ya el mismo Trump ha comentado, y esto es lo que tenemos que esperar a ver en las próximas horas después de que la operación iraní termine. Bueno, oye, por último te diría, es muy difícil saber, entiendo qué va a pasar. El golpe a Qatar hoy y el cierre del Estrecho de Hormuz, cerrar con esta conversación, creo, Moisés, si no te importa. Eso es muy interesante. El Estrecho de Hormuz, que es la parte más importante de flujos de petróleo a nivel mundial, yo creo que va a ser una carta que Irán va a jugar hacia el final y en caso de que toda la situación se complique, Javier. Es cierto que el Parlamento iraní ya votó una resolución a favor del cierre, pero quien tiene la última palabra para tomar estas medidas no es el Parlamento, sino el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y que yo creo que va a actuar solamente cerrando el Estrecho de Hormuz, solamente si es necesario y si las escaladas y las tensiones aumentan, esperando la respuesta de los Estados Unidos. Sí. Es que cerrar el Estrecho de Hormuz implica unas consecuencias económicas devastadoras para la economía mundial, y yo no creo que Irán se precipite a cerrarlo en estos momentos, a menos que sea necesario y que Donald Trump realmente cometa otra de sus locuras, y entonces sí veamos una carta de disuasión como estas, que implicaría no solamente el cierre del Estrecho de Hormuz, sino también del Estrecho de Bab el-Mandeb por parte de los Houthis, complicando aún más la situación. Yo no creo que se vaya a cerrar en estos momentos, a menos que Estados Unidos quiera seguir adelante con esto, implique una operación militar más compleja y más fuerte, entonces sí los iraníes tendrían que cerrar este estrecho, y China ni se preocupa, porque sí es cierto que China depende del petróleo del Estrecho de Hormuz, pero también Rusia está lista para proveer petróleo a China en caso de que el estrecho se cierre. Sí, claro. Oye, y el otro tema para cerrar, creo, Moisés, que es el tema de Qatar. Habrá sido más escandaloso que real lo que pasó, pero no deja de ser también algo que pasa. Las escenas de la gente corriendo, yo creo que no se le imaginaron que iba a pasar esto. En fin, ¿no? Digo, sí, hace un año estaban haciendo un mundial, en fin, ¿no? Digo, así es la vida. Sí, solamente, Javier, que hay que recordar que el ataque no se da contra el Estado de Qatar, sí, sino que el ataque se da contra las bases militares estadounidenses que le rentan a Qatar. Claro. Y este es algo interesante porque Irán informó al emir de Qatar que iba a haber este ataque con horas de anticipación, lo cual implica que Estados Unidos tuvo tiempo de retirar efectivos de esas bases para evitar daños colaterales. Entonces, yo por eso sigo esta línea de investigación, de hipótesis, que Estados Unidos tiene que amortiguar el golpe y buscar una solución política para venderle la base social que ya destruyó o ya fragmentó el programa nuclear, y los iraníes a su vez le van a vender a su base social que ya lograron repeler el ataque de la gran potencia militar a nivel mundial, y esto puede ayudar a distensar las cosas. Pero insisto, no depende solo de Trump, sino de una plétora de millonarios que tienen ideas políticas muy diferentes a las del presidente norteamericano. Oye, y sigue sin crecer la oposición demócrata en Estados Unidos, ¿no? Se ve muy magra, se ve que exacto, Trump, en medio de su 39-40% de popularidad, sigue haciendo lo que le viene en gana, incluyendo al Congreso.
Hay una falta de liderazgos dentro del Partido Demócrata. No puede ser que solamente Bernie Sanders sea la figura que esté liderando la política más crítica al presidente Trump. Obama también ha salido a relucir por su silencio. No hay proyectos alternativos. La Constitución ha sido violentada por la operación militar llevada a cabo hace unos días. Trump no pidió permiso al Congreso. No hay una declaración o explicación como se debería de dar al Congreso del por qué se llevó a cabo esta operación militar, más allá de la conferencia de Pete Hegseth el día de hoy, explicando que fue un ataque táctico. Es decir, hay una fuerte crisis de liderazgo político en los demócratas, y también esto al mismo tiempo Donald Trump pues lo quiere aprovechar. No obstante, esa crisis de liderazgo también puede rebotar en los republicanos y en el movimiento MAGA, Javier. Claro que sí.